Vamos a continuar ahora con el módulo de infecciones parasitarias y dentro de estas la primera que vamos a ver es la toxoplasmosis, ¿sí? El reservorio del Toxoplasma gondii es el gato. Recuerde que la transmisión es por ingestión de quistes que se encuentran dentro de la carne cruda o insuficientemente cocida, y en esto se va a basar justamente la profilaxis de la infección, o la ingestión de quistes a través de la contaminación de alimentos con materia fecal de los gatos, y obviamente también la transmisión transplacentaria. El toxoplasma constituye el segundo agente etiológico en frecuencia de transmisión vertical después de la infección por citomegalovirus, ¿sí? La toxo aguda durante el embarazo se presenta en 1 a 3 de cada 1000 embarazadas, y de estas entre el 33 y el 40% pueden transmitir la infección al feto. La toxoplasmosis congénita, la gravedad va a depender también del momento de la infección. Si ocurre durante la primera mitad del embarazo, la infección es menos frecuente, ¿sí? Pero las complicaciones son más graves, y esto puede llevar a una enfermedad severa o al aborto. En cambio, si ocurre en la segunda mitad del embarazo, es más frecuente la transmisión, pero los síntomas son leves, en general asintomáticos. ¿Cuáles son las complicaciones y signos sugerentes de que hubo una infección transplacentaria? ¿Sí? Son los signos que se pueden observar a nivel de la ecografía y que nos van a hacer pensar en los distintos diagnósticos diferenciales incluidos dentro de las infecciones TORCH, como la microcefalia, las calcificaciones intracerebrales, la hidrocefalia, el aborto, la muerte fetal intrauterina, el parto prematuro y la restricción de crecimiento intrauterino. Las manifestaciones clínicas de la toxoplasmosis congénita pueden estar presentes al nacer o pueden presentarse tardíamente en forma de secuelas. En el momento del nacimiento, lo más común es la coriorretinitis, las calcificaciones intracraneales, periventriculares, la hidrocefalia, ¿sí? También pueden presentar hepatoesplenomegalia e ictericia, exantemas, púrpura trombocitopénica, bajo peso al nacimiento, microcefalia, microftalmia, hipotonía, convulsiones, anemia, ¿sí? Todo esto es al momento del nacimiento, y tardíamente pueden tener coriorretinitis, retraso en el desarrollo psicomotor, alteraciones en el aprendizaje, hidrocefalia, sordera, estrabismo, ¿sí? O síndrome convulsivo. Por eso es importante hacer una adecuada profilaxis para toxoplasmosis en las pacientes embarazadas para evitar la infección, y también un adecuado tratamiento para evitar la infección transplacentaria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico materno se va a hacer a través de serologías. La más utilizada es la inmunofluorescencia indirecta, pero también se puede utilizar la prueba de ELISA o la hemaglutinación indirecta o el Sabin-Feldman, que es la prueba más específica. Y tenemos dos escenarios posibles. El primero es aquella paciente que tiene una IgG positiva para toxoplasmosis con una IgM negativa. ¿Esto de qué nos habla? De una infección previa al embarazo, por lo tanto hay defensas, no hay riesgo. Distinto escenario es aquella paciente que tiene una infección con IgG positiva y con IgM positiva. En este caso pueden pasar dos cosas: o que la paciente esté transitando una infección aguda en este momento, o que en realidad haya tenido una infección previa al embarazo, pero todavía continúa con títulos positivos de anticuerpos. Y en este caso, para hacer el diagnóstico diferencial, deben solicitarse otro tipo de estudios, como lo son las muestras pareadas, en donde si es una infección aguda en el embarazo, las muestras van a picar, ¿sí? Van a aumentar, o el test de avidez, cuyo resultado también me va a orientar si es una infección aguda o pasada. En el siguiente cuadro, en la siguiente diapositiva, lo que observamos también entonces es qué hacemos o cuáles son los riesgos en base a la serología que le pedimos a nuestra paciente en el primer trimestre. Se le solicita su prueba de IgG para toxoplasmosis. Si el resultado es negativo, quiere decir que la paciente es susceptible, que puede contraer la infección durante el embarazo, y por ende el principal hincapié está dado en las medidas higiénico-dietéticas para prevenir la infección. Y hay que hacer control serológico con una nueva IgG
en el primer trimestre, en aproximadamente entre las semanas 20 y 22 la segunda prueba y cercano al parto la tercera prueba. Distinto es el escenario si la IgG inicial me da positivo, si en ese caso debo solicitar una IgM, si la IgM me da negativa me quedo tranquila porque es una infección pasada, si la IgM me da positiva, en ese caso hay que hacer una evaluación en un laboratorio especializado para ver si en realidad lo que tengo es una infección aguda o una infección pasada con títulos positivos persistentes. Y acá es donde vamos a realizar las pruebas que les conté anteriormente, como el test de avidez o las muestras pareadas. Con respecto al tratamiento, las pacientes que tienen una infección aguda por toxoplasmosis en el embarazo deben recibir tratamiento. Es una de las pocas infecciones que recibe tratamiento durante el embarazo, ¿sí? Uno de los tratamientos que se puede utilizar es la espiramicina en una dosis de 3 gramos día en 3 dosis, ¿sí? Y hay estudios que muestran muy buenos resultados con el uso de espiramicina sola durante el embarazo para evitar la infección. Otro tratamiento que se puede utilizar es la asociación de pirimetamina con sulfadiazina, pero este tratamiento, si bien es más efectivo como tratamiento en sí, es tóxico a nivel hematológico y va a requerir un manejo especial, y por eso a las pacientes embarazadas, cuando se indica este tratamiento, hay que asociar el ácido folínico, ¿sí? Y por otro lado, está contraindicado durante el primer trimestre porque la pirimetamina ha demostrado ser teratogénica en animales, y también está contraindicado en el tercer trimestre por el riesgo de Kernicterus, con lo cual en realidad solo puede ser utilizado en el segundo trimestre. En esta placa lo que vemos son todas las medidas preventivas entonces para evitar la infección en pacientes seronegativas. Como dijimos al principio de la clase, las carnes tienen que estar bien cocidas, no puede haber ingestión de carnes crudas, los alimentos tienen que estar bien lavadas, las verduras deben estar bien lavadas para no estar contaminadas con materia fecal infectada de gatos que contengan los quistes, ¿sí? Hay que hacer un lavado minucioso de las manos cuando se estuvo manipulando carne y obviamente antes de comer o después de estar en contacto con gatos. Tiene que tratar de evitarse el manejo de la tierra en los jardines, y si se va a realizar, hacerlo con guantes y lavarse las manos, evitar tomar contacto con las piedritas o con la materia fecal de los gatos. Si no queda otra y hay que tomar contacto, obviamente que sea con guantes, y lavar las manos posteriormente. Con eso terminamos entonces lo que es la infección por toxoplasmosis. Recuerden entonces cómo son el estudio con respecto a las serologías, cuáles son las drogas para realizar tratamiento de la espiramicina de primera línea o la pirimetamina con la sulfadiazina y el ácido folínico, y que siempre lo más importante es hacer prevención. Y la segunda infección parasitológica que vamos a ver es la enfermedad de Chagas, ¿sí? Que es generada por el Trypanosoma cruzi, que en la Argentina su prevalencia en mujeres embarazadas oscila entre un 7 y un 32%, según las regiones, llega a ser bastante alta, y existe obviamente la transmisión congénita de madres que tienen una serología positiva que oscila entre un 2.6 y un 10.4% aproximadamente. La infección puede realizarse durante el embarazo en cualquier momento, ¿sí? Y la mayoría de los recién nacidos van a ser asintomáticos al nacimiento. Se asocia con edema de placenta, se asocia con muerte fetal intrauterina, se asocia con hidrops fetal, con prematurez, con hepatoesplenomegalia, anemia y restricción de crecimiento intrauterino. Y el diagnóstico lo vamos a hacer a través de los estudios serológicos que deben solicitarse dos técnicas diferentes, como puede ser el ELISA o la hemoaglutinación indirecta o la inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Necesitamos dos técnicas positivas para hacer diagnóstico. Y el tratamiento debe realizarse en todo niño con infección comprobada, pero no se puede indicar el tratamiento en la paciente embarazada, ¿sí? Justamente por el riesgo de teratogenicidad de la medicación. Vamos a hacer algunas preguntas.
La primera dice, paciente de 21 años, primigesta, embarazada de 8 semanas, concurre al segundo control prenatal con los resultados de los análisis solicitados en la primera consulta. Entre los estudios figura un dosaje de IgG específica para toxoplasmosis con un resultado positivo de 1 en 512 DILs o diluciones. ¿Qué conducta debe seguir en este caso? A. Solicitar nuevo dosaje de IgG específica para toxoplasmosis en 14 días en el mismo laboratorio para comparar con la muestra anterior. B. Iniciar el primer esquema de tratamiento con pirimetamina por 21 días. C. Iniciar el primer esquema de tratamiento con pirimetamina asociado a sulfadiazina. O D. Indicar tratamiento con espiramicina durante 10 días. Y la opción correcta es la A. Recuerden que es una paciente que está embarazada en el primer trimestre, en donde dijimos que la tasa de infección era menor, pero las secuelas y la gravedad era más importante, ¿sí? Que tiene una IgG específica positiva, pero es lo único que tiene. Entonces, o tenemos que confirmar con una IgM que es una infección aguda, o tenemos que confirmar con una seroconversión de la IgG que es una infección aguda. Por eso la opción correcta es la A, que pide muestras pareadas a los 14 días. La opción B y la opción C están tratando la infección antes de confirmar la enfermedad aguda y encima la opción B está haciendo un esquema incompleto porque solo le da pirimetamina. Si se indica pirimetamina, recuerden que es pirimetamina con sulfadiazínica y con ácido folínico y que solo se puede indicar en el segundo trimestre, no en el primero como en el caso de esta paciente porque podía ser teratogénica, ¿sí? Y la opción D, que era el tratamiento con espiramicina, es correcto, es el tratamiento de elección, pero primero debemos confirmar el diagnóstico. La siguiente pregunta dice, María J, de 18 años, embarazada de 28 semanas, concurre a control con el resultado de la serología para enfermedad de Chagas, aglutinación de látex reactivo e inhibición de la hemoaglutinación 1 en 64, realizada 3 semanas atrás. A. Usted interpreta este resultado como positivo y recomienda la consulta para iniciar el tratamiento específico. B. Considera que debe repetirse la determinación por IgM específica inmediatamente. C. Considera que debe repetirse la determinación y una de las pruebas debe ser inmunofluorescencia o ELISA. O D. Indica realizar con urgencia las siguientes determinaciones: inmunofluorescencia o ELISA, IgM y método de Strout. Y la opción correcta es la C. Recuerden que necesitábamos tener 2 pruebas diferentes positivas y una de ellas debe ser ELISA o inmunofluorescencia indirecta, ¿sí? Por eso es que la opción correcta es la C. Y con esto terminamos el módulo de infecciones parasitológicas. Cualquier duda que tengan la vemos en el foro correspondiente.